Tengo el gusto de compartir este espacio con tres eminencias profesionales dedicados a esta parte de la educación que, como les comentaba, es fundamental y una que otra vez un poco descuidada, un poco olvidada. Así es que qué bueno que hace presencia en el marco de este nuestro tercer Congreso de Formación de Profesionales de la Educación. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestros compañeros y a la compañera que pues van a hacer uso de la palabra en torno a esta área de la educación, como les comentaba. Nuestro panel se llama Orientación Educativa y Formación de Profesionales de la Educación. ¿Qué es lo que hace la orientación educativa? ¿Qué lugar tiene? ¿Qué importancia reviste en la formación de profesionales de la educación? Nos acompañan la doctora Gabriela Cabrera López, el doctor Héctor Magaña Vargas y el doctor Marco Antonio Rigo Lemini. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Como ustedes saben, la primera parte es de la exposición de los materiales que la compañera y los compañeros nos traen a compartir y enseguida abriremos un espacio para preguntas. Damos la palabra, sin más preámbulo, que la presentación de una síntesis curricular de la doctora Gabriela Cabrera López, quien es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Desde 1992 es orientadora educativa. Ahora es académica de tiempo completo en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM. Ha sido directora general de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación en el periodo 2008-2010. Actualmente es presidenta de la AMPO-AC de 2014 a 2016 y miembro de su Consejo Asesor de Expresidentes. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Educación y Orientación Vocacional, de la que también es corresponsal para México. Asimismo, integra la Comisión Técnica Consultiva de Psicología. Es coordinadora académica de proyectos sobre competencias profesionales del orientador educativo en Centroamérica y el Caribe, orientación educativa, formación cívica y ética, no violencia, entre otros. Actualmente trabaja sobre políticas públicas en orientación educativa, competencias transversales, genéricas, toma de decisiones, transiciones académicas y laborales, civilidad universitaria y cursos a distancia sobre convivencia y no violencia. Quienes estamos aquí sabemos que lo que la doctora va a compartirnos es muy importante. Recuerden que en nuestro nuevo plan de estudios en el Instituto de Ciencias de la Educación, uno de los campos formativos precisamente es en orientación educativa. Tenemos ya temas de tesis que tienen que ver mucho con las líneas de investigación que la doctora ha seguido, así es que mucha atención y por favor no se pierdan las preguntas. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muy bien. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al ICE, al Instituto de Ciencias de la Educación y en particular al maestro Ramírez López por esta amable invitación que nos hace tanto para estar compartiendo con ustedes como para compartir este panel con mis colegas de la UNAM. Bien, en primer lugar quisiera decirles que ya escucharon ustedes que yo soy básicamente mi trabajo es ser orientadora educativa, ¿sí? No soy una profesora universitaria, soy una orientadora educativa, que ha trabajado mucho, eso sí, a lo largo y ancho de todo el país, con profesores, con estudiantes y con orientadores sobre todo, capacitándolos y formándolos precisamente para la labor orientadora. También he estado como par evaluador internacional para las carreras de orientación de Centroamérica a través del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior en Costa Rica, en Honduras. De tal manera que conozco fehacientemente lo que es la formación en orientación educativa, ¿no?
de esto hace ya más de 2 décadas que estoy en ello, y entonces es quizá la razón principal por la cual puedo decir, bueno, conozco de qué se trata. Me alegra mucho ver muchas caras jóvenes, porque también es cierto que uno de los campos de trabajo del pedagogo, del licenciado en educación, es la orientación educativa, así como lo es también, en segundo lugar, para la carrera de psicología, el campo de la educación. ¿Sí? En algún momento de la vida, todos los egresados de aquí tendrán algún llamado hacia una actividad de orientación educativa. Así que no la desdeñen, porque ya está bastante relegada, como bien decía la maestra, a nivel institucional, y sin embargo las necesidades, las demandas sociales están presentes continuamente. Bien, quisiera hacer una intervención, si me ayudan a pasarlas exactamente. Querría comenzar describiendo algo del entorno inmediato, ¿sí? Que es hacer una panorámica, una vista de paneo, como dirían los comunicólogos, acerca del contexto actual donde se ejerce de joven, se ejerce hoy de joven. Pasar después a las necesidades y problemáticas propias y terminar con lo que se le demanda entonces al orientador para que se forme como tal. La siguiente, por favor. La siguiente es un collage acerca de unas imágenes que ustedes ven, que atrevería a ver qué observan allí, cuál es el común denominador. Jóvenes, estudiantes, ¿qué vemos en estas imágenes? ¿Qué pudieran ustedes decir? Personas, bueno, obviamente son personas, pero todas están en una situación de violencia, ¿sí? Es una situación que vivimos cotidianamente y que se ha hecho lamentablemente parte del paisaje, ¿sí? Y cada vez reaccionamos menos a ella. Siguiente, por favor. Estas imágenes se corresponden con una serie de elementos macroestructurales en la sociedad que dan lugar a estas desigualdades, a estas inequidades. Por un lado, las crisis, todas juntas, económica, social, política y ambiental en que vivimos actualmente, que dan lugar precisamente a un incremento exponencial de las situaciones de inequidad, exclusión y pobreza. Una carencia de satisfactores materiales e inmateriales, inmigración, uno de los estados con mayor migración al extranjero es precisamente este maravilloso estado que hoy nos acoge. Familias fragmentadas, desesperanza, indefensión aprendida, pérdida de salud física y emocional, baja tolerancia a la frustración, búsqueda inmediata de satisfactores, una tendencia al hedonismo, al individualismo, dirían Giddens, diría Lipovetsky, y unas adicciones y actividades delictivas, crecimiento del embarazo adolescente, abandono y rezago escolar, empleo precario. El poco empleo que se destina para los jóvenes es un empleo precario, ¿sí? Un empleo falto de condiciones laborales, falto de contratación definitiva. Son estos, no hay trabajo decente en términos de la Organización Internacional del Trabajo para ellos, ¿no? Con lo que los jóvenes suelen realmente responder de una manera reactiva y rebelde en el mejor de los casos. La siguiente, por favor, esta imagen también nos habla de algo más cercano a nosotros que estamos en el ámbito de la educación, ¿sí? Situaciones de aislamiento, discusiones, falta de acuerdo entre los adultos, ¿sí? Acoso escolar, que es el tema en boga y no solo en boga, ¿no? Una práctica cotidiana ya
dentro de la convivencia escolar, ¿no? Siguiente, por favor. Esto da lugar a una serie de demandas y necesidades que los jóvenes llevan al cubículo, al gabinete del orientador. Llegan buscando cómo darle un sentido a su vida, cómo terminar de construirse, ¿sí? Una elaboración del autoconcepto, cómo ganar autoconfianza y autoestima, cómo desarrollar sus habilidades sociales, cómo llevarse mejor con sus pares, dilucidar desencuentros de pareja, problemas de comunicación intrafamiliar, etcétera. Quieren también aprender a autorregularse. Llegan pidiendo cómo pueden llegar a tener mejores relaciones de pareja en el sentido de establecer relaciones auténticas. Carencia de pensamientos creativos, incapacidad para generar alternativas, para esta creatividad que se requiere, una apatía y una indolencia ante las demandas del entorno. Esto quizás nos lleve a pensar, y lanzo la pregunta, ¿quién creen ustedes, a la luz de esas necesidades, que puede atender a este joven estudiante, a este usuario? ¿Cuál será el profesional que puede atender estas demandas? ¿Qué me responden? Que ustedes que son alumnos y profesores, investigadores de educación, ¿qué me dirían? ¿Quién será el profesional? Hay muchos perfiles profesionales. Sí. Un psicólogo, correcto. Un licenciado en ciencias de la educación. Un trabajador social, ¿sí? Un orientador, correcto. Bien, estaba haciendo un poco de trampa porque estas respuestas están ya en el papel. Siguiente, por favor. Efectivamente, a lo largo de ya varias décadas de ejercicio de la orientación educativa en México, hemos comenzado apenas a pergeñar algunas conceptualizaciones que pueden orientarnos localmente, nacionalmente, acerca de lo que es la orientación. Aquí vemos una suerte de integración de algunos autores españoles y otros mexicanos que pueden decir que esta orientación educativa implica conocimientos, metodologías, principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño y aplicación de la intervención psicopedagógica. Diríamos, si fuésemos, digamos, más rigurosos, de la intervención psicoeducativa. Sin embargo, en los últimos tiempos, gracias precisamente a la labor que han hecho algunos grupos tan importantes como el que encabeza los doctores Bernardo Muñoz, Héctor Magaña, Jesús Hernández, hoy se habla de un marco teórico que concibe a la orientación como un campo de trabajo en el sentido epistemológico del término, un campo de conocimiento que se construye a partir de esa relación que tenemos uno a uno con los jóvenes y con cualquiera que sea nuestro usuario, porque no nada más hablamos de jóvenes. Perdón, maestra, ¿cuánto tiempo tengo? Media hora, ok. Usted me indica, por favor, porque ya ve que uno agarra el micrófono y se olvida de… Muy bien. Las funciones, veamos rápidamente, de la orientación como tal, como campo de conocimiento en construcción, podemos hablar que nos provee de ese marco teórico, la literatura que existe a la fecha, transdisciplinar, para fundamentar epistemológicamente la acción orientadora e incluso ya más recientemente la investigación en orientación. Cuando aquí señalaron que necesitábamos un psicólogo para atender ello, un educador,
un trabajador social. Decíamos, bueno, ¿y entonces cuál de los tres? ¿Sí? ¿Cuál de los tres es el bueno para atender la serie de demandas que enlisté hace poco? También otra función de la orientación es articular acciones, procesos y recursos humanos y materiales. Lo vemos en las escuelas, ¿sí? Lo vemos en las escuelas. El orientador es el que va, lleva, trae, sube, baja. Sí, dicen, ay, pero no para, ¿no? ¿O qué? Anda llevando lo mismo, arma el taller, imparte el taller y toca la campana, ¿no? Como dicen, réplica y anda en la procesión. Exactamente, todo eso es lo que hace el orientador. En algunas, hace ya varios años, se decía, ya no queremos, decían los orientadores en los congresos de la AMPO, ya no queremos ser más el Ministerio Público de la escuela, ¿sí? No queremos que nos lleguen ya los castigados y demás. Y yo pregunto, si no es a usted, ¿a quién? ¿A quién le van a llevar a este joven que acaba de recibir una sanción, acaba de cometer precisamente una violación a alguna norma escolar? ¿A quién se le va a llevar? Que le pueda entender, que pueda buscar con él soluciones a sus necesidades. ¿A quién? Estas son las áreas de intervención, por favor. Seguimos, no las habíamos pasado, como yo las estaba pasando aquí, perdón, no pedía que las pasaran. Siguiente, por favor. Ahí vemos estas áreas de intervención de la orientación educativa, quizás se correspondan también con lo que señalaban ya de la psicología, la educación y el trabajo social, ¿no? No solo intervenimos a nivel psicosocial de manera personal, sino también a nivel escolar con la serie de situaciones y necesidades que se dan a lo largo de el tránsito de estos jóvenes por la escuela, ¿no? La adaptación, la integración de estas estrategias de aprendizaje, los hábitos, el autoconcepto académico, el desarrollo de competencias transversales y demás. La parte vocacional, profesional, hoy en menor medida se habla ya de vocación, por supuesto, porque todos sabemos que actualmente todos podemos construir una trayectoria de vida. Sí, que no estamos sujetos únicamente a ese antiguo concepto llamado vocacional de tú tienes inclinaciones por esto y para allá vas. La realidad actual hace que más que nunca nos construyamos, de por sí nos construyamos, pero ahora nos construimos en todo aquello que podemos llegar a ser. Nótese que dije podemos. Laboral ocupacional, pues todo lo que es la transición escuela-trabajo, ¿sí? El mercado de trabajo, la búsqueda de empleo, las competencias profesionales, los procesos incluso de las transiciones a la vida no activa de la gente que se jubila. Y últimamente la intervención comunitaria, ¿sí? También forma parte de los orientadores. Esto nos da pie también algunas intervenciones, si me haces favor de pasar la siguiente, y la siguiente, por favor, como son la instrumentación, que es la práctica directa, ¿sí?, que hacemos los orientadores con los jóvenes, la gestión que hacemos los orientadores, sube, baja, articula los recursos, llama a los del Centros de Integración Juvenil, llama a la Secretaría de Salud para que venga la campaña de sexualidad, ¿sí? Deriva a algunos estudiantes que tienen necesidad de una atención especializada en esta área, etcétera. Formación, los orientadores también participamos formando a otros orientadores. Consultoría, tenemos ya una trayectoria bastante amplia en siendo consultores para instrumentar programas de orientación a nivel estatal en varios estados de la República. Y en mucha menor medida, debo decirlo, la investigación. Siguiente, por favor. Aquí vemos algunos referentes conceptuales por nivel educativo de lo que ha sido
a nuestro trabajo. Por ejemplo, a nivel de secundaria, las áreas de intervención son psicosocial, escolar y vocacional, en una modalidad individual y grupal a nivel docente, con estos espacios de tutoría y de orientación, y los referentes conceptuales son la psicología clínica, las psicometrías, muy dados allí todavía de aplicar baterías, algunos cuestionarios exploratorios, algunos test, también bajo el enfoque cognitivo-conductual o constructivista y la educación para la ciudadanía. A nivel de bachillerato, ya empezamos a hablar de la cuestión laboral, individual, grupal también, y el referente conceptual son la psicología clínica, la psicometría, la psicología cognitiva conductual y el socioconstructivismo. Y a nivel de licenciatura y posgrado, que también ya lo hay, en la UNAM tenemos ya orientación para elegir un posgrado, sí, ya atendemos desde secundaria hasta posgrado. Los referentes conceptuales son psicología clínica, es más 1 a 1 el trabajo, psicología cognitiva conductual, mayores elementos de economía, de sociología, etcétera. Siguiente, por favor. De tal manera que las funciones que hace este todólogo, que es el orientador, informar, asesorar, orientar, educar, diagnosticar, evaluar, vincular, investigar y promover el cambio. Dice uno, caramba, ¿quién es esta maravilla que puede hacer todo esto? Nosotros, siguiente por favor, provenimos de estas licenciaturas en nuestro país. Gracias. Los orientadores educativos mexicanos provienen mayoritariamente de la carrera de psicología, de pedagogía, trabajo social, educación normal, intervención educativa de la Pedagógica Nacional, psicopedagogía de algunas escuelas particulares que forman licenciados en psicopedagogía, de asesoría psicopedagógica, 2 carreras directamente relacionadas con orientación que hoy se imparten en 2 instituciones a nivel licenciatura, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Aguascalientes. Son las 2 licenciaturas que tienen menos de 10 años egresando orientadores educativos. En menor volumen, estas plazas de orientadores las ocupan también médicos, abogados, sociólogos y biólogos. Antaño era también posible encontrar algún ingeniero agrónomo en orientación educativa. Los orientadores tendemos a autoactualizarnos, quizás con mayor, digamos, vehemencia, con mayor intensidad que otro docente. ¿Por qué razón? Por la cantidad que vimos de problemáticas y necesidades que se nos presentan todo el tiempo, ¿sí? Y que no son cuestiones de fácil resolución, ¿sí? No es un chico, no es una chica que venga, que tenga bajo rendimiento solo porque tiene familia desestructurada, uniparental, etcétera. No, se da este fenómeno en diversas situaciones. Por lo tanto, no son casos así de libro, como decimos, de receta. Esto hace que los orientadores estén continuamente buscando actualización. Sí. Ahora, gracias a la web y al internet, precisamente, tenemos mayores oportunidades. En menor medida, y han ido desapareciendo, además, lamentablemente, se tiene una formación de carácter formal, valga la redundancia, en maestrías y doctorados en educación.
con énfasis en orientación educativa. En algunas universidades estatales eso continúa, y hubo durante mucho tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional, ya no más, pero sí perdura en otras universidades. Siguiente, por favor. Esta imagen, que casi no pueden leer, tiene el preámbulo de lo que son las declaratorias de lo que son, o qué es ser un psicólogo, qué es ser un licenciado en educación, un licenciado en intervención educativa, en trabajo social, en educación normal y en asesoría psicopedagógica. Yo he resaltado allí en rojo algunas palabras clave, algunas acciones clave que tiene, gracias, qué amable, que tiene cada una de ellas. En primer lugar está esta de educación de pedagogía que dice intervenir, o sea, ¿qué es lo que hace este especialista? Intervenir en la mejora de los procesos educativos, ¿sí? Procesos educativos, todo lo que el chico llega a, digamos, a disfrutar en la escuela, el aprendizaje, es tarea de este pedagogo, no solo, sino en una acción colegiada, por supuesto. Atiende a diversos sectores de la población que requieren ayuda pedagógica. Luego tenemos a la psicología. Prevención y solución a situaciones derivadas de la interacción entre individuos, grupos, instituciones, comunidades. Algunas de las problemáticas que veíamos al principio caben muy bien aquí, ¿sí? Las problemáticas derivadas de la falta de valores sociales, la carencia de habilidades para convivir de una manera civilizada. Caben también en el ámbito de la psicología. ¿Por qué? Porque buscamos el bienestar de la comunidad, el bienestar de la persona, así, de esa manera amplia. Los licenciados en educación, ahí al lado, están contribuyendo a la solución de los problemas de la comunidad escolar, identificando áreas de oportunidad para el desarrollo precisamente de las personas. Enseguida está la de intervención educativa. Es una orientación, ¿sí?, cuando tiene ese énfasis esta carrera de orientación para transformar la realidad educativa por medio de esos procesos de intervención. Esta carrera se crea en la Universidad Pedagógica Nacional hace, yo creo que unos 15 años, no tengo ahorita bien el referente de la fecha, lamentablemente tendió a desaparecer y hoy solo se conserva en algunos estados de la República. Intervención educativa. Se decía que ese era el orientador, porque podía hacer muchas cosas dentro, tenía una formación en intervención, en gestión, en diagnóstico a estos jóvenes. Se decía que ese era el orientador. Y luego tenemos al trabajador social. Tenemos orientadores en secundarias que son trabajadores sociales, ¿sí? Son los que gestionan después de estar con el alumno, de haberle entrevistado, de haber hecho un diagnóstico de su situación, los que van a gestionar algún recurso, que van a articular instituciones con ellos. Este trabajador social sabe dónde hay una bolsa de trabajo, sabe dónde hay una fuente de becas precisamente para este joven alumno. Son estrategias o modelos de intervención que promueven la participación de individuos y grupos y previenen o dan solución a las necesidades y problemas sociales. Efectivamente, muchos orientadores se ocupan de esto. La educación normal es la que tiene la carrera de psicología educativa,
¿sí? En vías de extinción le llaman ellos, está hace más de 10 años en esa situación lamentable, la carrera de psicología educativa, porque ha quedado ya fuera de la parte académica con la reforma educativa reciente a nivel secundaria. Entonces, está en vías de extinción. Eso se dice abiertamente en la convocatoria, no sale, no se publicita que se está solicitando ingreso de alumnos a la carrera de licenciado en psicología educativa, pero que creen cuando el alumno llega a hacer su trámite, ahí está la ventanilla diciendo que también se pueden inscribir a la carrera de psicología educativa. No se ha logrado extinguir del todo. Estos son los que por antonomasia están siendo formados para ser los psicólogos de las escuelas secundarias. ¿Sí? Ahorita hay una suerte de problema severo. ¿Por qué? Porque les han dejado sin la labor docente, sin el reconocimiento a su trabajo docente a los psicólogos de secundaria, los han limitado, relegado al área de servicios de asistencia educativa y no les permiten concursar para las plazas de profesores de formación cívica y ética, ¿sí? Que son, acuérdense, formación cívica y ética es la fusión de orientación educativa en la reforma del 93 y 98 de orientación educativa para tercero de secundaria y civismo. Por lo tanto, los contenidos son de orientación educativa en gran medida. Y finalmente llegamos a la parte extrema con asesoría psicopedagógica. Estas son, como les decía, las únicas carreras a nivel nacional, a nivel licenciatura, que están formando orientadores, digamos, formalmente, ¿sí? Con todos los criterios y los indicadores de rigor en la formación de licenciatura. Están siendo preparados para diseñar, implementar y evaluar procedimientos de intervención para la formación, enseñanza y aprendizaje en los diferentes ámbitos de la orientación psicopedagógica y socioeducativa. No solo se dedican a la parte de los jóvenes, sino también a la preparación de muchos de estos para el desarrollo de habilidades para la vida laboral, ¿sí? O sea, se les atiende. Ustedes saben que en este país, en gran medida, el paso entre la secundaria y el bachillerato es la criba, ¿no? Es el tamiz donde unos se quedan en el camino y pasan casi de inmediato a formar parte del mercado laboral, del ejército del mercado laboral. Muy bien. Concluyó el tiempo, pero termino. Muchas gracias, termino la siguiente. Estoy en la última parte. Aquí lo que podemos ver a través de, no hay cifras oficiales de cuántos orientadores tenemos en México. Estas cifras han sido deducidas de las cifras del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿sí? Cuando contabiliza 38,000 escuelas secundarias, 14,000 bachilleratos y más de 600 instituciones en educación superior, de 600, quiero decir, 600 orientadores. Estamos hablando de más de 40,000 orientadores en todo el país. ¿Sí? Yo quisiera que esto que acabo de decir sirva de pie a las intervenciones posteriores, puesto que esta es la parte, digamos, práctica del asunto, ¿sí? Es la parte en la que yo les comento que es un sector, un campo de trabajo, diríamos en orientación, un campo ocupacional que todos en algún momento se nos puede ofrecer.
y hay que estar preparados. Para todos ustedes, los jóvenes en particular, por eso lo digo, tanto de psicología como de ciencias de la educación. Quisiera pasar al final. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gabriela Cabrera por su interesante y muy reflexiva participación. Corresponde ahora el turno al doctor Héctor Magaña Vargas, quien es profesor de carrera de tiempo completo asociado C en la Facultad de Psicología de la FES Zaragoza, impartiendo las actividades de psicología educativa. El doctor Héctor Magaña tiene la licenciatura en Psicología por la UNAM, en la ENEP Zaragoza, la maestría en Enseñanza Superior por la UNAM, es doctor en Pedagogía por la FES Aragón, de nuestra UNAM, director de la Revista Mexicana de Orientación Educativa, es miembro del Comité Científico Internacional del Segundo Congreso Latinoamericano de Psicología de la ULAPSI en La Habana, Cuba, desde el 2007. Es co-coordinador de los estados del conocimiento del área Lenguaje y Educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, del 2001 al 2011. Fundador de la Maestría en Orientación Educativa y Asesoría Profesional de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Coautor de 10 libros sobre temas educativos y autor de 15 artículos sobre temas educativos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Es miembro del Consejo Editorial en revistas nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Héctor Magaña, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Quisiera iniciar mi presentación agradeciendo infinitamente a los miembros de este comité organizador de este foro académico, a todos los que han estado participando en que se lleva a cabo este magnífico evento, y le pediría a nuestra moderadora si me avisa 5 minutos antes para ir haciendo cierre, porque a mí también se me va a veces el tiempo y luego se desboca uno. Y quisiera iniciar pues recordando a las víctimas del reciente sismo, a todas las personas que han estado sufriendo recientemente todos los avatares de esta terrible desastre, que no son naturales, por cierto, habría que cuestionar ese asunto, son tan naturales, y las muertes y los efectos que ahorita seguimos enfrentando en diversos estados de la República Mexicana. Bien, la siguiente, por favor. Quisiera iniciar de lo general a lo particular, planteando quiénes somos y de dónde venimos los orientadores. Ya la compañera Gaby nos ha dado un panorama de qué hace la orientación, dónde está ubicado, etcétera, y cuáles han sido las denominadas políticas educativas que nos llevan a entender realmente quiénes somos los orientadores. Sin embargo, yo planteo todavía un problema fuerte denominado identitario, que voy a poner a su consideración. Primero, organismos internacionales como la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional, que por cierto es sede este año, en diciembre, tenemos el gusto de tener este evento internacional en la máxima casa de estudios. Aquí está el miembro del comité organizador, Gaby, y demás integrantes de la UNAM. Estamos ahí participando en este evento, a finales de noviembre, no se lo pierdan, va a ser importantísimo la presencia ahí de orientadores a nivel nacional e internacional, y con sede en la máxima casa de estudios a finales de noviembre. La orientación educativa en México ha tenido muchos procesos de todo tipo en términos de constitución como una disciplina, como un área del saber, como una acción profesional. Yo la considero un área del conocimiento de las ciencias de la educación, y la considero una acción profesional que hoy por hoy para mí representa una de las áreas más importantes y significativas del ejercicio de una tarea que bien a bien no es una docencia. Ojo con este punto, no se otorga una calificación o no debiera de otorgarse una calificación, sino que la importancia de la orientación justamente está en la escucha, en el acompañamiento
a lo largo de su vida profesional y su vida extraprofesional también. La orientación se viene a constituir hoy en un factor decisivo en las escuelas, que es justamente lo que falta, lo que hace falta en la educación, tener a alguien que esté ahí, que escuche simplemente, que dé una orientación, que acompañe, que guíe, que afectuosamente esté ahí con el joven para desarrollar su proyecto de vida, acompañar la construcción de qué quiere ser en la vida, a qué quiere dedicarse. Y voy a plantear mi propuesta en estos términos. Primero, citando lo que dice este organismo internacional, dice él que hay dos competencias, unas centrales y unas competencias especializadas. Como competencias centrales tenemos la AIOS, que nos pide que integremos la teoría y la investigación en la práctica de la orientación, que desarrollemos una sensibilidad social e intercultural, ojo con este concepto, que yo lo voy a retomar posteriormente, demostrar profesionalidad y comportamiento único en el desempeño de sus tareas, apreciar y atender las diferencias culturales de los clientes, ojo con este concepto, clientes, habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones y programas de orientación, entre muchos otros, como las competencias que debiera de tener aquel personaje que quiera dedicarse a la orientación. Competencias especializadas, diagnosticar con rigurosidad, desarrollar la orientación educativa, desarrollar la carrera, la consejería, ayudar a los clientes en sus diversas problemáticas, informar actualizada y confiablemente a los clientes, consulta individual, investigación, gestión de programas y servicios, desarrollo comunitario y abordar el problema del empleo y desempleo. En general estaríamos de acuerdo con estas propuestas y con estos lineamientos que nos dicen los organismos internacionales como la Asociación Internacional de Orientación Profesional. Sin embargo, yo planteo que la orientación debe de ser contextual. La orientación debe de tomar elementos, sí, muy importantes de organismos internacionales, UNESCO, OCDE y demás, pero también yo creo que debemos de ajustarnos a nuestra realidad específica. Es decir, no es lo mismo que yo trabaje en orientación en una escuela, en una ciudad con 15 millones de habitantes, que practique yo la actividad de la orientación en la zona del Istmo, que esté yo en la zona de Guerrero, o que esté yo trabajando en la ciudad de Chihuahua, con altos niveles de criminalidad, o esté yo trabajando en la zona del Estado de México con el primer lugar de feminicidios. No es lo mismo. Entonces yo planteo que debe ser contextual, debe ser muy específica el trabajo. Y planteo la siguiente, un decálogo, que en realidad ya son 11 con el taller que tomé hoy. Punto número 1, ¿cuál sería el decálogo para la formación de orientadores en la época de la posmodernidad y el neoliberalismo? En mi perspectiva, yo planteo una orientación de corte transdisciplinario, que retome el saber y el conocimiento de distintas disciplinas para ejercer una práctica profesional que en México ya considero que se ha constituido como una disciplina que ha logrado un nivel de desarrollo teórico, ojo con este punto, conceptual, que ha retomado una serie de planteamientos epistémicos, que tiene instrumentos propios de la orientación y por lo tanto lo considero una área del saber, una disciplina, no una ciencia como tal, pero sí una área que ya se ha fortalecido, por lo menos en México, y planteo una perspectiva no de corte españolizada, porque sí nos hemos españolizado, hemos tomado muchos modelos, hemos tomado muchos planteamientos los españoles y para bien y para mal también, porque hay cosas que lo tomamos de manera acrítica, sino planteo una perspectiva de corte latinoamericana. Punto número 1, para ser orientador, primero considero que debes de constituir tu proceso identitario como orientador. ¿Se dieron cuenta cómo se presentó Gaby? Dijo, yo soy orientador antes que docente. No soy docente, hijo, soy orientadora. ¿Cuántos de los que están aquí realmente quieren ser y dedicarse a la orientación? Habría que primero constituir su proceso identitario. Punto número 2, desarrollar lo que yo le llamo, a partir de la propuesta de Paulo Freire, una propuesta de vocación ontológica. Y voy a resignificar otra vez aquí en una perspectiva
que desarrolla Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que se denomina Análisis Político del Discurso Educativo. Ellos plantean resignificar los conceptos que en otrora los trabajamos, por ejemplo, vocación como un llamado. Yo lo resignifico, lo reestructuro y retomando a Rascovan, a Daniel Levy, a Marcelo en Brasil, y retomando a Wanda Junqueira y a otros autores latinoamericanos, en específico a Paulo Freire, ustedes lo conocerán, en sus materiales lo han revisado. Él plantea un concepto que yo retomo, que es la vocación ontológica, es decir, si yo quiero dedicarme a una profesión, cualquiera que ésta sea, debo de desarrollar primero qué sentido tiene y qué significados tiene esa profesión como tal. Y eso le denomino vocación ontológica. Trabajar el ámbito de la ética profesional, ahora no solamente un fin instrumental, sino para qué sentido tiene para ti dedicarte y cuáles son los ejes centrales de la ética profesional. La ANPO tiene un código de ética, ojo con este asunto que no lo conocemos, pero por ahí tendríamos que empezar. Si yo quiero dedicarme a la orientación, debo de seguir el código de mi profesión, igual que un médico, ¿de acuerdo? Igual que un psicólogo, igual que un educador, tiene un código ético, ¿sí o no? La pregunta es cuál es el código ético de la orientación, y sería ese, o tenemos que desarrollar otros códigos. Tenemos que actualizar nuestro código ético. Una actualización permanente a nivel profesional, y aquí les propongo, los que vengan a este foro van a tener los elementos más actuales y cuáles son los puntos de debate contemporáneos en la orientación en México y en América Latina. Una actualización permanente a nivel de especialidades, a nivel de maestrías, a nivel de cursos, a nivel de foros como este tipo, y ojalá y vayan en noviembre y diciembre al Congreso Internacional para que estén todavía actualizados en las tendencias a nivel internacional. Asumir una postura ético implica también asumir una postura teórico-epistémica, es decir, sobre qué bases conceptuales, filosóficas y epistémicas realiza su práctica profesional. Eso debe tener claro. Cualquier profesión y la orientación también, ¿qué creen? Si hay teorías, si hay modelos, si hay paradigmas que se están resignificando. Lo que estoy invitando es que ustedes construyan y que sepan eso que están haciendo, de dónde deriva, quiénes son los autores principales, dónde publicaron, dónde dijeron qué, bajo qué modelo. ¿Sigo un modelo constructivista? ¿Sigo un modelo cognitivo-conductual? ¿Sigo un modelo de corte psicoanalista? ¿Cuál psicoanálisis? ¿Cómo lo aplico? Eso es lo que yo llamo a que se tenga conciencia de que bajo qué bases teórico-epistémico estoy llevando a cabo mi práctica profesional. Alfabetización digital. Me parece que es fundamental hoy tener claridad de qué significa la alfabetización digital en términos de saber interpretar lo que hoy llamamos como los altos niveles de tecnología para poder acercarnos con mayor detenimiento a nuestros jóvenes. Y si queremos ser un orientador del siglo XXI, debemos de trabajar como orientadores del siglo XXI en las redes sociales. Que todos ustedes tengan su página de Facebook y que se comuniquen en Facebook, orientación y Facebook, orientación y Twitter, orientación y blog. ¿Dónde están los blogs de los orientadores? No los he visto. ¿Dónde están las publicaciones de los orientadores? No los hemos visto. Esa es la invitación a que se produzca. Alfabetización digital, manejo de técnicas e instrumentos. Está bien, vamos a aplicar test, vamos a aplicar inventarios. Sepan ustedes de dónde vienen esos inventarios, qué proponen. Y si es posible que con 1 o 2 pruebitas yo pueda realmente orientar y decirle cuál es la carrera que debiera de continuar un chico, o que son nada más elementos de diagnóstico para hacer reflexionar al chico sobre su proyecto de futuro de vida. O en otras palabras también para reflexionar si lo que yo elegí es lo que realmente me convence y yo podría seguir en este mismo camino, podría reestructurarlo. Y yo creo que se debe de crear una cultura disciplinaria de la orientación, es decir, la invitación es que ustedes hablen, escriban, piensen y sueñen como orientadores. Esa es la propuesta así de sencilla. Repito, una cultura disciplinaria, que ustedes hablen, escriban, piensen y sueñen como orientadores. Y también se les invita a que produzcan y difundan el conocimiento, que sus experiencias, sus trabajos, sus intercambios que tienen,
lo que les han dicho sus jóvenes, se lo traduzcan en trabajos, en ensayos, en documentos, que permitan socializarlo con la comunidad, con los colegas, que vayan a los foros y que socializan estos conocimientos para saber qué están haciendo ustedes aquí en Oaxaca. Cómo están viendo el problema, cómo están viendo a sus jóvenes y cómo lo están abordando. Y el penúltimo, trabajar sobre la emoción de los afectos. Si ustedes no se enamoran de su profesión, no sirve de nada. En otras palabras, deben de ser orientadores, o debieran de ser, o si quieren, si no quieren, pues no, pero debieran de ser orientadores que se enamoren de su profesión, que se enamoren de lo que hagan, de lo que estén haciendo cotidianamente. Y este enamoramiento tiene que ver con trabajar las emociones y los afectos. No basta con la racionalidad o la inteligencia emocional, no basta con eso. Es fundamental hoy por hoy trabajar fundamentalmente con mis emociones, con mis afectos, de tal manera que yo lo que haga todos los días me sea realmente satisfactorio y me constituya como un ser feliz, con el concepto que ustedes quieran de felicidad, el que ustedes quieran, pero que yo sea realmente feliz, porque eso que creen se notan a la hora de trabajar en orientación. Y los chicos lo saben porque se acercan con las personas que les dan afecto. ¿Y qué creen? No siempre son los maestros. Yo he visto en las escuelas que los chicos se acercan hasta con la conserje, porque las conserjes se sienten y les escucha. Con la señora que les hace la comida. Sí, de veras, a ustedes ya no les tienen mucha confianza que digamos, a nosotros tampoco. ¿Tú se das cuenta? ¿Por qué hablan con ellos? ¿Por qué hablan con el padrecito? ¿Por qué hablan más con la jefa de carrera? Pues porque algo les está generando. ¿Por qué habla con el de matemáticas si él no es orientador? Pues algo está generando ese maestro, esa maestra de matemáticas. ¿Sí me explicó por dónde va el asunto? Los programas de orientación no hablan de esto, pues hay que hablar de eso. Todo esto va influyendo para que ustedes impacten en los programas de orientación y luego impacten en la formación de orientadores. La siguiente, por favor. Bueno, la 11ª es trabajar una nueva área que es la prevención y evitar riesgos. Esto no está en la diapositiva, esto lo aprendí ahorita en mi taller, que el orientador ahora debe trabajar en cambiar la cultura y modificar todos los hábitos que tenemos y de saber en este lugar dónde están las salas de emergencia, por dónde debo de salir, cómo promover en los niños y jóvenes una cultura de la prevención ante los desastres y evitar muertes y evitar en la medida de lo posible pérdidas humanas y disminuir los efectos de los desastres que van a seguir. Nadie puede afirmar que no va a haber temblores, van a seguir incendios, temblores, etcétera. Ahora, ¿y cuál es la propuesta mexicana? Dos propuestas. Una, por eso digo, me voy a desespañolizar un poco, porque los mexicanos en los últimos 20 años tengo el estado del conocimiento en donde hemos producido la mayor cantidad de documentos que ustedes imaginan. Solamente voy a dar un dato. La AMPO en sus congresos tiene memorias digitales e impresas de más de 600 artículos publicados en los 10 congresos que ha organizado. Solo la AMPO. Solo la Universidad de Mexicali, en 3 congresos que ha organizado, tiene más de 500 ponencias. Nada más en 3 eventos. Si seguimos ahí con los diplomados, con los distintos talleres y demás que se han organizado y lo que ha producido la propia revista mexicana de orientación, hoy nadie puede decir, ninguno de ustedes puede afirmar que no hay información. Por supuesto que hay y bastante información, yo se los puedo demostrar. De ahí que los orientadores mexicanos hemos construido una propuesta, planteo la siguiente, la de Riverol, que construyó en el 93 el primer estado del conocimiento de la orientación, ya está el primer estado. Y el segundo estado ya lo tengo yo, voy a presentar unos avances en este congreso internacional que les hablaba en la UNAM. ¿Qué es la orientación mexicana? Ojo con este concepto. Dice Riverol, la orientación educativa es una práctica universal, ejercida en su expresión más sencilla por el hombre, que mediante la palabra guía a otro, que establece con su interlocutor una relación ética o pedagógica y un vínculo afectivo. Eso lo publicó en el 93. Que permita ayudarlo en el conocimiento de la realidad, con el propósito de lograr su ubicación oportuna en ella, y en este sentido cuente con elementos para desarrollar su propio proyecto de vida. Ahora, ¿qué propongo yo? La siguiente. Yo propongo que la orientación es una configuración discursiva. Y
la defino de la siguiente manera. Sostengo que la orientación en sus diversas acepciones, fíjense que no le pongo apellido, hablo de la orientación nada más, es una construcción discursiva y retórica, toda vez que en todo momento el orientador y la orientadora elaboran un discurso que pretende influir en el imaginario del futuro de los jóvenes estudiantes. Es una pretensión, nada más. Que este discurso orientador se ve reflejado en el contexto histórico, aquí y el ahora, en el contexto social, en el contexto político y cultural en el que nos desenvolvemos y que además va a tener un impacto dentro y fuera de la escuela o de los espacios formalmente constituidos como centros educativos. La praxis, ojo, no utilizo teoría ni práctica, utilizo praxis de la orientación, se convierte en un diálogo entre el orientador y el orientando. Es un encuentro de múltiples posibilidades, de la misma manera que en este proceso el sujeto se construye y deconstruye sistemáticamente. Ahí está para que la critiquen, para que la mejoren, para que la resignifiquen, para lo que ustedes quieran. Está publicada en la tesis de doctorado de la universidad, tesis UNAM, y ahí está completamente el documento. La siguiente, por favor. ¿Cómo se construye la identidad profesional y la identidad del orientador? Yo digo que es un proceso sistemático, que tiene que ver con la cuestión ontológica, que tiene que ver con regresar realmente qué sentido y qué significado va a tener en mi práctica profesional. ¿Por qué voy a dedicarme la mitad de mi vida a una actividad que no me gusta? Tengo que generar algo, por eso se plantea la identidad que no es fija, que es precaria, que es inestable y que es incompleta. Y que hoy puedo tener una identidad, pero mañana puede cambiar. Pasado mañana se modifica. Hay casos de estudiantes que cursan pedagogía, terminan en ingeniería química y se van al doctorado en biofísica. Mucho gusto, está bien, qué bueno, algo encontrarían. No es única, los caminos no son únicos, son muy diversos, muy divergentes. Por eso en este esquema se ve como una construcción, como un proceso, como algo que nos va a llevar, que seguramente ya estamos en un lugar y de pronto nos resignifica y nos cambia y nos modifica la vida, o algo sucede, un terremoto, no sé, algo en la vida interna y nos cambia. Entonces, no es algo único y para siempre va a ir cambiando. Y propongo el siguiente esquema. Para desarrollar la práctica de la orientación, considero que debemos de poner en el punto central de la orientación, no las políticas educativas, no el programa, no ustedes, sino al sujeto de la orientación. En este esquema, todo está en el sujeto de la orientación. Ese sujeto lacaniano, sujeto en falta, sujeto inestable, sujeto modificable, sujeto transformable, está en el eje central. Arriba, el pensamiento divergente con las ciencias cognitivas. Abajo, el postmarxismo desde una vertiente gramsciana, ojo, desde una vertiente gramsciana. A la derecha, la pedagogía crítica y la izquierda, la posmodernidad de la incertidumbre. En esos ámbitos me estoy moviendo. Y en el centro, otra vez, el sujeto de la orientación. ¿Por qué pongo al centro? Porque miren, en los estudios recientes ya tenemos que la gente cree que con unos test ya podemos orientar a los jóvenes y decirle qué carrera, pero ahora lo importante es qué sentido tiene esa carrera que tú quieres estudiar. Y ahora hemos encontrado un proceso ontológico muy fuerte. Médicos que abiertamente nos dicen, yo quiero estudiar medicina porque ya me uní al grupo criminal y me va a montar un edificio completo para curar a los narquitos de este país. Textualmente cito lo de una investigación. Otra investigación de los chicos del CCH. Sí, yo voy a estudiar abogado, ¿por qué creen? Para aplicar las leyes, para desarrollar las nuevas políticas. No, ya hay chicos que están estudiando aquí y en otros lados leyes porque van a defender a los narcos en este país porque dicen que ahí sí ganan mucho dinero. Y en mi escuela, donde yo trabajo en la carrera de ingeniería química, ya hay chicos que tienen su proyecto, están estudiando ingeniería química, ojo con lo que voy a decir, porque son testimonios directos de nuestros jóvenes. Eso no va a aparecer en ninguna investigación, solo son testimonios. Dicen los chicos de ingeniería química, yo estoy aquí, bueno, son 2 casos nada más, tampoco vamos a decir que son todos, 2 casos.
Ingeniería química porque con el conocimiento que ustedes, profes, me van a dar a mí, en 2 años yo puedo montar un arco laboratorio y ganar lo que jamás ustedes van a ganar en su vida. Textualmente cito lo que me dicen los maestros, que les dicen sus alumnos. Por eso pongo en el eje otra vez el sujeto de la orientación. Y ya en el intercambio que hicimos en Chihuahua, estudiantes que están cursando la carrera de criminalística, ¿para qué creen? Pues para eso que están pensando ustedes. Por lo tanto, para mí la orientación, la siguiente, es un significante vacío o tendencialmente flotante. Un concepto que se ha estado desdibujando, que es un todólogo, dice Gaby, efectivamente, que es un multifuncional, sí, efectivamente, pero que es uno de los pocos profesionistas que va a estar ahí junto, que va a estar ahí trabajando, que va a estar colaborando con los docentes, con los directivos, con los padres de familia y con los chicos. Ese profesional es el que hoy necesitamos en este país. Y cito ahí la vocación, un texto que nos regaló el maestro Octavio Paz, una belleza, no me da tiempo, pero ahí está para que lo vean. La siguiente, paradigmas emergentes. ¿Por qué estamos planteando los paradigmas emergentes? Porque tenemos nuevos problemas, tenemos grandes dificultades. Ahorita ya no es disminuir la deserción escolar, eso más aparte la violencia que hay en las escuelas, más aparte los índices de criminalidad, más aparte las nuevas adicciones en los jóvenes, tenemos que plantear de nuevos paradigmas, compañeros. No podemos seguir repitiendo los mismos planteamientos de hace 20 años. Tenemos que ser transdisciplinarios, contextuales, sociohistóricos, culturales, vigotskianos. Si queremos desarrollar o saber qué nos pide nuestros jóvenes, hay que ser vigotskianos. Es decir, hay que entender cómo se ha desenvuelto el proceso cultural de ese sujeto y hacia dónde es su devenir. Hablar con ellos, dialogar con ellos y sobre todo la capacidad de escucha. Y con eso garantizamos que se salvan muchas vidas en este país. 5 minutos, doctor. Gracias. Aquí está la definición que nos da Paulo Freire de vocación ontológica y planteo la siguiente, lo que plantea la siguiente con un concepto central. La siguiente, por favor. El sujeto alienado y el sujeto desalienado. Otra vez Paulo Freire. Si queremos desarrollarnos como orientadores hay que desalienarnos, desarrollar un alto nivel de concienciación de qué estamos haciendo en la educación, de que si realmente esta es nuestra profesión que nos gusta y nos enamoramos y si realmente esto queremos dedicarnos los próximos 30 años de nuestra vida. La crisis de los paradigmas nos lleva a cuestionar las teorías tradicionales de Crites, de Ossipov, de Holland y de Ossipov, de Super, y desarrollar, la siguiente por favor, esas son las teorías clásicas. Yo digo que ya muchas de ellas han sido superadas, hay que transformarlas hacia una visión latinoamericanista. La siguiente. Esos son los nuevos conceptos que ya están trabajando, infinidad de conceptos nuevos que hay que trabajar. Y lo interesante, la siguiente, es cómo están trabajando las nuevas vertientes, la teoría social cognitiva de carrera, la teoría de la consejería psicológica, la vocación y las diferencias individuales, tomando en cuenta la etnia, la cultura, el género, la perspectiva de género. Y la siguiente, por si alguien no sabía, los mexicanos, junto con los brasileiros, los cubanos, los argentinos y los de Costa Rica, yo considero que estamos al altísimo nivel de armar propuestas de desarrollo de la orientación. Y esos son algunos de los trabajos que se han presentado en los diversos foros de autores mexicanos que abordan la orientación en sus múltiples acepciones. Hay hasta coaching y orientación, constructivismo en orientación, cognitivismo, hay de todo para todos. La siguiente, esos son otros teóricos que han estado abordando mexicano la orientación y terminaré planteando cuál es el aporte de los mexicanos. El aporte de los mexicanos debe de estar en el sentido de abordar la problemática ¿qué es lo más relevante en el contexto internacional? Hay que leer la revista, la siguiente por favor, la revista internacional de orientación de la IOSP, la revista brasileira de orientación, la siguiente, la revista de psicopedagogía de España, la revista de orientación educacional de Chile, la siguiente, las revistas históricas,
que tuvieron nada más unos 2 o 4 o 5 números y desaparecieron. La siguiente, el congreso que ya hablé, la siguiente. El congreso que acabamos de estar allá en Brasil con cientos de brasileiros abordando la problemática, y ahí está su memoria, la siguiente. Y evidentemente la propuesta nuestra que está aquí, ahí están los ejemplares para que ustedes, ya le estamos distribuyendo, para que tengan ustedes los ejemplares de los números más recientes y los anteriores de la Revista Mexicana de Orientación. La siguiente, tenemos ya 250 artículos publicados en texto libre, en acceso abierto, documentos completos, no resúmenes, documentos completos y además gratuitos para toda la comunidad universitaria, para todo el mundo. La siguiente, estamos ya en las redes sociales, los orientadores, hay que trabajar en Twitter. La siguiente, en Facebook, bueno, Facebook y Twitter. La siguiente, en las bases de datos más importantes. Ahora, si quiero actualizarme, debo de entrar aquí, pues a la base de datos del IRECIE de la UNAM, a la base de datos del EBSCO, a la base de datos de la TINDEX, y desde mi casa y desde cualquier lugar accedo y bajo el artículo de España, de Brasil, de cualquier lado del mundo. La siguiente, estos son ya de manera rápida para ir viendo los recientes textos que se publican en América Latina, claves para la evaluación, de José Moreno y Raquel File, de Buenos Aires 2015. En Uruguay, orientación educativa, Roberto Balaguer, Miguel Carvajal y Luis Correa 2015. Sergio Rascoban 2015, orientación vocacional, una perspectiva crítica. La siguiente. El texto de 2016, este es el más actual, de Sergio Rascoban, Siga en la pista, editado por Paidós, la orientación vocacional como experiencia subjetivante. De Brasil, Marcelo Alfonso, la orientación desde una posición socioconstructivista. La siguiente. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Héctor Magaña. Lo más interesante de estos encuentros, además de que los afectos se nos estrechan, es que nos refrescan el intelecto, ¿no? El doctor Héctor nos trae conceptos muy bien trabajados, muy frescos y que dan para trabajarlos más. Me llama la atención lo de la vocación ontológica, lo de esta propuesta de la orientación como pues una actividad discursiva diferente a la que estamos acostumbrados, y sobre todo la orientación como significante vacío. De nosotros depende, de nosotras depende que lo hagamos palabra plena. Muchísimas gracias, doctor Héctor Magaña. Quisiera yo saber si los organizadores, si tenemos tiempo para preguntas o ya no. ¿Sí? Bueno, muy bien. 3 preguntas, y qué bueno, porque sería terrible que no se le diera voz a los otros, así es que tenemos 3 preguntas, por favor. Buenos días a todos. Mencionan algo muy importante en el papel de la orientación educativa, que es la revalorización. La revalorización desde la parte de las funciones del orientador. Me da gusto ver que existen trabajos para actualizar los perfiles. Sinceramente, sin pecar de haber revisado uno muy atrasado, lo que se veía era el papel del psicólogo en el material de la MAPO, lo que se veían eran los perfiles de psicólogos aplicando a la orientación educativa. Ahorita, con la perspectiva que nos presenta, doctora, ya es un papel más integral, acorde a las condiciones y características que tenemos en nuestros tiempos. Bueno, esa es una gran ventaja. Aquí yo creo que el reto de la asociación y el reto de las instituciones es ahora la revalorización del orientador educativo desde el punto institucional. ¿Por qué? El orientador educativo sigue siendo el perfecto, sigue siendo el asistente del asistente, es quien va a cuidar al grupo que no tuvo clases, va a ser el que, mira, se están peleando, ve a ver qué haces. También un gran problema, lamentablemente en las instituciones se están considerando, afortunadamente ya es menos, pero las horas de orientación educativa como, híjole, mira, yo te debo de dar una carga horaria de 15 horas, pero nada más tengo 12 para matemáticas, te voy a completar con orientación.
Mira, me sobran estas horas, te voy a dar ahí, y los estaban viendo las horas de orientación educativa como un complemento de la carga horaria, sin la responsabilidad y la crítica. Y aquel dice, bueno, pues voy a ir a entretener a los alumnos a ver qué es lo que hago. Entonces, tiene que haber una revalorización, tanto de la parte institucional como la parte de aquel que asume el compromiso de orientador. O sea, no es nada más ir a completar las horas, no es nada más ver en dónde te ubico porque ya no tengo dónde acomodarte. Es una revalorización importante y una función como un eje primordial, porque la transversalidad es muy importante para el orientador. Entonces, no sé ahí la asociación cómo pueda influir para que se dé esa revalorización desde el punto de vista institucional. Gracias. Bien, efectivamente tenemos, lo decía, una desvalorización y una falta de reconocimiento institucional formal. Sin embargo, adentro el orientador es el movilizador, ¿sí? Es precisamente el dinamizador incluso de muchas cuestiones de la propia comunidad que entran en el campo de la cultura organizacional, de un centro escolar o de la subjetividad, ¿sí? Es mucho más real que el orientador sepa qué se mueve en esta comunidad escolar a que lo sepa el subdirector o lo sepa cualquier otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está precisamente en constante interacción con ellos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo hace 10 años, en 2007 decía, como decía el doctor Magaña, escribamos, reportemos lo que hacemos, porque es cierto que el orientador es una persona muy, valga la redundancia, muy orientada a la gente, ¿sí? Que busca el bienestar de los demás y entonces se olvida un poco de esta parte laboral, profesional, de reportar, de registrar su propio trabajo que le permitiría mejorar, ¿no? Mejorarlo incluso, darle sistematicidad a ese trabajo. Entonces, por un lado había eso y por el otro lado era esta parte de falta de reconocimiento formal de las instituciones. Actualmente, sin embargo, lo que tenemos es una toma de decisiones a nivel central, ¿sí? A nivel cupular, digámoslo así, en la Secretaría de Educación, que ha venido en demérito de la labor del orientador, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ahora mismo haciendo una declaratoria sobre lo que es el trabajo del orientador, lo vamos a presentar en el Congreso precisamente, ya lo llevamos a otros congresos internacionales de orientación y obviamente con la experiencia que tiene la propia asociación, 37 años de existencia, podemos ser quienes, ya lo decía el doctor Magaña, quienes tenemos el mayor, digamos, cúmulo y somos el reservorio de toda la producción intelectual que ha generado los orientadores en estas últimas décadas, 3 décadas por lo menos, ¿no? Sin embargo, necesitamos una acción más contundente, ¿sí? Porque los orientadores de básica en la zona metropolitana de la Ciudad de México están en pie de lucha casi, ¿no? ¿Por qué? Porque se está afectando laboralmente su materia de trabajo, no solo profesionalmente, sino laboralmente. Y sin embargo, no ha habido una respuesta, digamos, de otros colectivos, ¿no? Sí hemos alzado la voz como AMPO por este colectivo que también está ocurriendo esta situación a nivel nacional, pues una cuestión de una reforma educativa federal, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Yo no quito el dedo del renglón en que en mucho es esta capacidad nuestra de autoafirmación y de agencia para poder decir aquí estamos y hacemos esto, ¿sí? Por eso me he detenido demasiado pues en estar describiendo qué es lo que hace y qué cosas atiende. No es poca cosa dadas las circunstancias que hoy tenemos de violencia en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, por favor.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gilberto Vázquez. Quiero comentar que me siento muy emocionado en este momento de estar en esta conferencia y ante los exponentes que acabamos de escuchar. El motivo de la emoción que siento es porque hace aproximadamente 3 semanas, por una actividad académica, me tocó desarrollar un ensayo relacionado a la orientación educativa en México. Nos basamos en un trabajo efectuado por la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente de la doctora Yarín Aceves y la doctora Lorena Cimental Chávez. En recopilación de información sobre el tema, pude detectar, bueno, que desde 1912 a 1952 se empieza a desarrollar el interés por crear las instituciones educativas, y también ahí iba implícito la orientación vocacional y profesional. En 1952 finalmente ya se crea en las secundarias el área de lo que es educación vocacional. También pude encontrar que la Secretaría de Educación Pública tiene normado las actividades que debe hacer un orientador de acuerdo al nivel de educación en el que está trabajando, secundaria, vocacional y profesional. Encontré que todo está muy bien estructurado o relativamente bien estructurado. Al escuchar la conferencia de los tres, creo que se tiene un panorama de lo que se quiere o de lo que hay que reforzar para lograr el objetivo. Sin embargo, yo me hice unas reflexiones cuando estuve haciendo el trabajo, y la reflexión precisamente es: si tenemos todo este acervo, toda esta gente preparada, esta vocación puesta al servicio de la juventud, ¿qué está pasando? Porque según las estadísticas del INEGI, entre mayor sea el nivel de estudios, es menor el número de alumnos o de estudiantes que va llegando. Se forma como una pirámide. Hay un abandono de los estudiantes para las carreras. La otra cosa que me pregunté, yo tengo casi 30 años trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo soy ingeniero civil, que cuando me jubile voy a cambiar de profesión. Entonces, durante el ejercicio de mi carrera profesional me ha tocado ver a mucha gente que está realizando actividades que no son propias del título que están ostentando. He visto muchos profesionistas de secretarios, de asistentes, sacando copias. Inicialmente lo hacen porque quieren entrar a trabajar a una dependencia, a un lugar, pero después, cuando ya están en un nivel donde pueden desarrollar sus aptitudes, se ve como no se ve fluidez, pues les falta como fluidez, antipatía, les falta esa alegría que le da uno cuando hace la actividad como una expresión de su ser, ¿no? Les hace falta mucho. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pasando? No sé si a través de la asociación que usted preside, que es la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, haya unos datos estadísticos de cuántos profesionales en la orientación hay. ¿Somos suficientes o cómo estamos en proporción a los estudiantes, a los jóvenes que están en preparación? Asimismo, si en su asociación se hace una evaluación, certificación o algún análisis de que efectivamente el orientador tiene la capacidad o la habilidad de acceder al mundo interno de la persona a la que va a orientar, si tiene la facultad o las herramientas para ver el mundo desde los ojos de esa persona. Es como mi primera pregunta. Y la segunda es, sí, he observado que también cuando los jóvenes tienen que elegir la carrera, es aproximadamente en la preparatoria o es en la preparatoria, y en ese momento carecen de ellos de experiencia en algunas actividades, en muchas actividades, como para poder decidir hacia qué área van a estudiar. Mi pregunta es, aparte de las pruebas, de las entrevistas, ¿qué técnicas nuevas hay
como para que tomar en cuenta que desde niños deben de tener como ya cierta tendencia o gustos a una actividad. No sé si haya algo relacionado a eso. Y finalmente, mi pregunta es si se ha trabajado también en la persona, en el estudiante o en la que quiere conocer su vocación, desde el ámbito de que él, si alguna vez, crearle un espacio para que él en algún momento en su vida se pregunte quién es, qué quiere, por qué estoy aquí, hacia dónde va, qué misión tiene, qué le gustaría hacer y compartir, qué habilidades tiene. Y finalmente la gran pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer para alcanzar lo que quiero? Todo lo que reflexioné. Por ahí va mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias por preguntas tan amplias. Estamos ya sobre el tiempo de la siguiente actividad, así es que les pediría si alguien quisiera resumir alguna intervención en torno a las preguntas del compañero. Doctor Héctor. Muy breve, en un par de minutos. ¿De dónde venimos? Hay que leer la Revista Mexicana de Orientación Educativa. Aquí le explicamos siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Aquí están sintetizados. Es un número especial que sacamos de historia de la orientación. Es decir, si yo quiero saber cuál es la historia de la odontología, pues hay que leer la genealogía de la profesión, ¿no es cierto? Entonces, aquí está nuestra aportación. Esa es otra historia que hicieron ellos, entonces ya tiene dos vertientes, a ver a cuál le cree. O se complementa, ¿no? Y algo que yo creo que quedó claro aquí, o que permea en la mesa, es, no basta nada más con elegir racionalmente qué quiero ser, sino también saber de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Si algo que ha coincidido aquí esta mesa es que hace falta constituirnos como sujetos de la orientación y trabajar en pro de un proyecto educativo. Y ese proyecto va a estar ahí presente con todos los obstáculos. Yo estoy completamente de acuerdo que hay grandes problemas institucionales, pero ahí también ya están los ejemplos de que necesitamos trabajar más colectivamente, fortalecer nuestra profesión como tal, la experiencia que nos han dado otros países. Por ejemplo, ahí les va el dato. Costa Rica tiene un sindicato nacional de orientadores y llegan a los congresos en Europa como sindicato, ¿no es cierto, Gaby? Como sindicato. Tienen un tabulador como sindicato, tienen un incremento salarial como sindicato. No sé si quede claro por dónde va el asunto. O sea, organizarnos bien, fortalecer nuestra profesión y desarrollarnos. Si ya resolvimos primero el concepto que lo planteó muy bien el doctor Marco Antonio, ¿no?, que es justamente si realmente ya nos enamoramos de esta profesión. Si no, mejor di que es otra cosa. Está bien. Agradezco la intervención. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Quiero retomar para darle fin a esta participación de esta actividad tan interesante, tan importante, que efectivamente retomo la parte final del doctor Marco cuando nos dice que habría que apasionarnos por lo que hacemos, y yo creo que precisamente ese apasionamiento nos convoca a estar aquí escuchando, participando, porque efectivamente le apostamos a la educación para poder tener un mundo mejor. Muchísimas gracias, doctores, todos orgullosamente UNAM, eso también nos es muy grato. Los despedimos con un caluroso aplauso, por favor. Muchísimas gracias.